Dios te bendiga, bienvenido a nuestro canal que hemos llamado Tiempo de Reforma. Hoy quiero compartir contigo una enseñanza bíblica acerca del misterio y la importancia de la imposición de las manos. Cuando hablamos de la imposición, estamos hablando de colocar una cosa sobre otra. Ya con el significado de la palabra imposición, podemos ir entendiendo el aspecto espiritual que lleva la imposición de las manos, el cual sería imponer las manos sobre otra persona, es colocar una cosa sobre otra. Cuando hablamos de la imposición de las manos, estamos hablando de un acto simbólico, el cual consiste en transmitir a alguien un poder, un don o una culpa. Sí, así como lo acaba de escuchar. La imposición de las manos es una transferencia, es una impartición. Por eso vamos a estudiar hoy esos tres puntos y un poquito más. El primer punto entonces sería el poder. A través de la imposición de manos se transmite, se imparte un poder. En Números, capítulo 27, versículos 18 al 23, vamos a observar lo siguiente. Si puede, lo puede leer conmigo en su casa. Dice: y el Señor dijo a Moisés: toma a Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él. Aquí vemos ya en el primer versículo la imposición de las manos. Y lo pondrás delante del sacerdote Eleazar y delante de toda la congregación, y le darás el cargo en presencia de ellos, y pondrás tu dignidad, tu liderazgo. Pondrás tu dignidad sobre él para que toda la congregación de los hijos de Israel le obedezca. Él se pondrá delante del sacerdote Eleazar y le consultará por el juicio del Urim delante del Señor. Por el dicho de él saldrán y por el dicho de él entrarán, él y todos los hijos de Israel con él y toda la congregación. El versículo 22 dice: y Moisés hizo como el Señor le había mandado, pues tomó a Josué y lo puso delante del sacerdote Eleazar y delante de toda la congregación, y puso sobre él sus manos. La imposición de las manos de Moisés como un líder principal sobre Josué, que era el discípulo. Y puso sobre él sus manos y le dio el cargo. Vea bien, no le dio el cargo y después le impuso las manos. No, primero vino la imposición de las manos sobre el discípulo y después obtuvo un cargo. A través de la imposición de manos fue que Josué pudo obtener un poder, fue que pudo obtener una autoridad, una posición en el mundo espiritual. Cuando hablamos de discípulo y líder, ese discípulo puede caminar en la autoridad del líder cuando el líder está autorizado por Dios a través de la imposición de las manos. Así como lo acaba de escuchar. Si tú estás bajo la crianza espiritual, bajo la guianza, bajo la instrucción de un líder que está autorizado por Dios en su llamado, entonces ese líder tiene la autoridad en el mundo espiritual para que al momento de imponer sus manos sobre ti, tú seas activado en tu llamado, tú seas activado en lo que Dios dijo de ti. Por eso es importante saber quién está delante de nosotros como guía. Jesús le decía a los fariseos: ustedes son ciegos que guían a otros ciegos. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado con personas que están frente a una congregación, personas que predican o tienen un llamado, pero esas personas están en una condición ciega, tienen una ceguera espiritual, lo cual hace que todos los que estén con él, todos los que le están siguiendo, también estén ciegos? La imposición de manos hará que si el líder está ciego, el creyente que está como discípulo también esté ciego. Pero la imposición de manos al mismo tiempo hará que si el líder está bajo el poder de Dios, el discípulo también lo esté. Así que vea bien, Deuteronomio 34:9 dice: y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él. No dice porque él ayunó, lo cual hay que hacerlo. No dice porque él oraba bastante, lo cual hay que hacerlo. Sino que esta llenura del espíritu de sabiduría es un empoderamiento que Dios le da a un creyente
a través de la imposición de las manos. Cuando el líder autorizado por Dios impone las manos sobre el discípulo, estamos hablando del líder y discípulo, entonces el discípulo comienza a caminar en una llenura, en un empoderamiento, en el llamado que él porta, porque su maestro lo está autorizando en el mundo espiritual. ¿A través de qué? De la imposición de las manos. Por eso es importante la imposición de las manos y al mismo tiempo es peligrosa en el llamado de una persona. Ok, vamos al punto número 2. El punto número 2 entonces sería el don. Ya vimos el poder que transmite la imposición de las manos. Ahora vamos a ver el don, cómo se transmite, cómo se imparte un don a través de la imposición de las manos. En la primera carta que el apóstol Pablo le escribe a Timoteo en el capítulo 4, versículo 14, dice: no descuides el don que hay en ti. Vea bien, había un don en este joven que te fue dado mediante profecía. Ok, el don, este don que tenía este joven, no nació con él. Como hay otros pasajes donde dice que desde antes de la fundación del mundo ya éramos eso que Dios nos mandó a hacer. Pero en este pasaje, este joven no nació con ese don. En este pasaje dice que ese don se le fue dado mediante profecía. Pero mire bien, con la imposición de las manos del presbiterio. Este joven estaba en una reunión donde Dios usó a alguien en profecía. Y cuando Dios reveló que quería usar a este joven de una u otra manera, entonces ese llamado, ese don fue activado a través de la imposición de las manos. Se necesita que la profecía revele el llamado. Se necesita que la profecía revele el don. Pero el don no se activa simplemente con la profecía. El don no se activa simplemente con la revelación del llamado que porta esa persona. Se activa cuando esa persona es expuesta a la exposición de las manos. Cuando alguien viene, un líder autorizado por Dios, porque no simplemente cualquier persona por imponer las manos, sino alguien autorizado por Dios, impone las manos sobre esa persona y esa persona comienza a caminar en esa profecía. El mundo espiritual ahora lo está percibiendo, lo reconoce como alguien autorizado en su llamado también. Por eso es importante la imposición de las manos. En 2 de Timoteo, capítulo 1, vea bien, el mismo Pablo con el mismo joven, capítulo 1, versículos 5 al 6 dice: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Había una transferencia de generación en generación acerca de una creencia, acerca de una fe, acerca de una enseñanza. Pero en el versículo que sigue, versículo 6, dice: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Pablo comienza hablando de una transferencia que tenía este joven acerca de la fe. Primero estuvo en su abuela una enseñanza, una creencia que fue en que iba a venir un Mesías de parte de Dios. Después esa fe pasó a su madre y después esa fe ahora la tiene este joven. Pero Pablo ahora le dice que él no se quedó simplemente con esa fe. Pablo ahora le dice que él tiene que avivar el fuego del don que está en él, que le fue dado cuando Pablo le impuso las manos. Nosotros venimos con una crianza desde niños, o algunos son nuevos creyentes, pero tuvieron un conocimiento anticipado acerca de Dios. Vino esa Loida, vino ese Eunice que nos predicó y nos dio un conocimiento acerca del Evangelio de Cristo. Pero tiene que venir un Pablo a imponer sus manos para ser activados en el don que tenemos. Ese don que tenemos nosotros está pidiendo que ese fuego pueda arder, pero ese fuego del don simplemente se hace ver cuando hay una imposición de manos por alguien que está activo en el mundo espiritual. En este caso, Pablo era reconocido como maestro, como apóstol y como predicador en el mundo espiritual. Y cuando Pablo ponía sus manos sobre este joven, el don era activado sobre él. Por eso es importante tener a un líder activado en el mundo espiritual, a un líder que esté autorizado y consagrado por Dios, que el mundo espiritual reconozca que ese líder, cuando imponga las manos sobre alguien, también va a ser autorizado esa persona. Pero al mismo tiempo, le repito, es peligroso. Vamos al tercer aspecto.
El tercer aspecto, entonces, ya hablamos del don, ya hablamos del poder, vamos a hablar del tercer aspecto, que sería la culpa. El Levítico capítulo 24 versículo 14 dice: saca al blasfemo fuera del campamento, y todos los que le oyeron pongan sus manos sobre la cabeza de él, y apedréelo toda la congregación. Iban a dar una condenación de muerte sobre alguien que había hablado mal acerca del nombre de Dios de Israel. Y esa condenación no la estaba dando un juez. Esa condenación no la dieron por una carta, por un escrito. Esa condenación la estaban haciendo a través de la imposición de manos. Por eso es peligroso la imposición de manos también, porque hay personas que vienen enfermas en el mundo espiritual, están enfermas en su alma, vienen arrastrando con un pecado, vienen arrastrando con una culpa, con una concupiscencia, y te imponen las manos en tu cabeza. Automáticamente esa culpa pasa a ti también. Automáticamente ese deseo carnal, ese deseo pecaminoso y ese desorden que hay en el alma de esa persona también es transmitida hacia ti. ¿Por qué? Porque esa persona impuso las manos sobre tu cabeza. Este hombre recibió condenación, recibió culpa y recibió un apedreamiento a causa de una imposición de las manos. Por eso hay que tener cuidado. No siempre hay que estar ahí delante de cualquiera y que venga y que pueda poner sus manos sobre tu cabeza sin que tú conozcas quién es esa persona. Te recomendaría que solamente las personas que tú reconozcas que son hombres y mujeres de Dios pongan sus manos sobre ti. No cualquiera que se haga llamar predicador o líder puede poner las manos sobre alguien, porque es algo peligroso. Puede traer condenación a tu vida, puede traer muerte espiritual, puede traer problemas en el matrimonio, en las finanzas, en la salud, en el ministerio. Y creemos que es una brujería, creemos que fue el diablo, creemos muchas cosas, menos que fue la imposición de las manos de alguien que no estaba autorizado por Dios. Fue la imposición de las manos de alguien que tenía un desorden en su alma, de alguien que traía una condenación, una culpa y me la transfirió a través de la imposición de las manos. Hebreos capítulo 6, versículo 2. Vea esto muy importante. Dice, de la doctrina de bautismos, de la imposición de las manos. Pablo reconoce que uno de los primeros rudimentos de la doctrina de Cristo, cuando hablamos del Evangelio, según Pablo, en Hebreos capítulo 6, versículo 1 al 2, existen 7 doctrinas principales, que son las primeras que se tienen que enseñar a todo creyente. Y entre esas 7, ¿sabe cuál está? La imposición de las manos. No es simplemente la imposición de las manos y ya. Era una doctrina en la iglesia primitiva. Era algo tan delicado que tenía que estudiarse, que tenía que prepararse una persona para poder ejercer el llamado, para poder tener la imposición de las manos. Era tan delicada que dice que un evangelista llamado Felipe, este hombre comienza a predicar en Samaria, se arrepiente un poco de personas, el mago que estaba ahí también, la gente se bautizaron y creyeron en Jesús, pero nadie recibió el Espíritu Santo a través de la imposición de manos hasta que llegaron los apóstoles. ¿Por qué? Si este hombre ya había sido usado por Dios en la predicación, en la liberación, en los milagros, la gente se arrepintió y toda Samaria creyó. ¿Por qué este hombre no impuso las manos sobre ellos para que recibieran el Espíritu Santo? ¿Sabe por qué? Porque él reconocía que eso lo hacían los que estaban autorizados para hacerlo. En este caso, los líderes principales que estaban activados para eso, que eran reconocidos en esa labor, eran los apóstoles. Y él tuvo que esperar que llegaran ellos para que ellos impusieran las manos sobre los discípulos que eran nuevos creyentes. Hoy en día cualquier predicador viene y quiere imponer las manos sobre toda persona. Cualquier persona quiere imponer las manos hoy sin saber el peligro, sin saber los beneficios y sin saber los contras que trae la imposición de las manos. Por eso este es el motivo de esta enseñanza. Saber cuáles son los pros de la imposición de las manos, pero también saber cuál es el contra que tenemos con la imposición de las manos. Y aquí Pablo escribe, porque para mí el escritor de los Hebreos fue Pablo, diciendo que una de las primeras doctrinas que tenía la iglesia primitiva era la imposición de las manos.
es muy importante estudiar entonces este aspecto. No simplemente sabernos 3 versículos acerca de la imposición de las manos, sino saberlo como una doctrina, saberlo a profundidad, qué puedo recibir y qué puedo dar a través de la imposición de las manos. Y por último, para terminar, en Génesis capítulo 48, versículo 14, dice: entonces Israel, hablando de Jacob, extendió su mano derecha. Vea bien, la mano derecha. La Biblia está especificando, siendo concreta, en qué mano puso sobre esta persona. Extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el hijo menor, y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, colocando así sus manos adrede, aunque Manasés era el primogénito. ¿Qué pasa? Que hay una costumbre en el mundo judío, en Israel, que cuando el padre va a depositar una bendición, o cuando el padre va a dar una herencia, o cuando el padre va a dar la primogenitura a uno de sus hijos, lo hacía mediante palabras y después que hablaba imponía las manos sobre esa persona. En este caso, la primogenitura iba a ser activada sobre alguien. Fíjese que la Biblia dice que el primogénito era Manasés, pero no fue reconocido como primogénito porque las manos no fueron impuestas sobre él. La mano derecha, que representa la autoridad, no fue puesta sobre él. Fue puesta la mano izquierda, que representa compasión, que representa ayuda, misericordia. Pero lo que lo autorizaba era la mano derecha. Y esa mano derecha fue puesta sobre el hijo menor, dándole así entonces en el mundo espiritual el reconocimiento de que él era el primogénito sin ser el primogénito. Quizás no sabías esto y muchas veces pusiste la mano derecha donde no tenías que ponerla. Activaste a personas en el mundo espiritual que no estaban para ser activadas. Esto es muy delicado, ya que alguien que tenga un llamado y recibe la imposición de las manos antes de tiempo es activado y esa persona comienza a tener desórdenes, porque en el mundo espiritual están diciendo: vamos a activar a fulanito porque ya el líder le impuso las manos, sin saber que no es el tiempo de que ese fulanito comience su ministerio. La Biblia dice que Jesús, al comenzar su ministerio, era como de 30 años. Pero no conocemos de Jesús hasta que él comienza su ministerio. Jesús, como todo judío, para ser reconocido como un rabino en su ciudad y en su país, él tuvo que haber estudiado en una escuela rabínica. No es como hoy que cualquiera ya es predicador y es reconocido como predicador. Jesús tuvo que prepararse. Y para Jesús presentarse al público como un rabino, al cual también debían oír, él tuvo que tener un rabino también. Y ese rabino, para decir ya Jesús está autorizado para enseñar, tenía que imponer sus manos sobre Jesús. Y cuando Jesús fue activado en su llamado, entonces él comienza a predicar como maestro en Israel. Vea bien, el mismo Jesús, siendo el Hijo de Dios, recibió activación a través de un maestro por la imposición de las manos. Por eso es muy importante y al mismo tiempo delicado. Padre que me estás oyendo, madre que me estás oyendo, con tus hijos también lo puedes hacer. Jacob lo estaba haciendo con sus nietos. La mano derecha representa autoridad. La izquierda representa misericordia, amor, compasión. Cada vez que vayas a orar por tus hijos, en lo que quieras autorizarlo, pon su mano derecha sobre él. En lo que quieras que Dios opere en su vida, en misericordia, en compasión, en amor, pon la mano izquierda. Cuando vayas a orar por alguien, ten en cuenta el misterio de las dos manos, la autoridad y el poder. Y así también lo puedes hacer con tu pareja, con tus padres y con los discípulos. Espero que esta enseñanza te haya bendecido. Síguenos en nuestro canal para más contenido como este. Que Dios te bendiga y Dios te guarde. Nos vemos en el otro video.